Ya está, eso fue suficiente. Pam, pam, pam. Toco, 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 toco. ¿Por qué haces eso? ¿Qué? ¿Por qué? La voz es cualquier cosa, no canta, no se escucha absolutamente nada. Han pedido muchísimo que analicemos la trilogía de Pain Remains de la maravillosa banda Lorna Shore, así que hoy vamos a comenzar con la primera parte, que dice de la siguiente manera. Lluvia y música apareciendo de a poco desde el fondo. Entiendo que es una historia contada en 3 partes y han hecho muchos comentarios al respecto, así que vamos a avanzar un poco más para escuchar cómo comienza la música y ver de qué se trata la historia. Empezaron con unos sintetizadores, o puede ser una guitarra con mucho efecto también. Parece que está en una escala con sostenidos claramente, pero vamos a escuchar que hay una progresión de 4 acordes dando vueltas todo el tiempo por ahí detrás, que es donde se superpone la melodía que escuchamos recién con los sintes, donde apareció el nombre de la banda. ¿Es una canción para que lloremos? Decime por favor que no es una canción para que lloremos. No, God, please, no, no. Por ahora estamos en do sostenido menor, parece. Y hace... la maravillosa progresión épica, motivacional, inspiracional, como más te guste llamarle, que van a aparecer los acordes por acá. Era la guitarra al final. Esto va a reventar en algún momento, va a explotar. Y fíjate que era la guitarra al final que estaba con mucho efecto, mucha reverb y algún delay que hacía que todo se engrandezca, se agigante un poco. Y una melodía cuasi pentatónica. En el piano es incluso más sencillo porque es sobre las teclas negras. Muy bien, muy lindo riff para comenzar. Si ya tienen este riff con el pad que está sonando de fondo, vamos a llorar en cualquier momento. El do sostenido, pum, 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 ahogado como si fuera el golpeteo de la cuerda más grave de la guitarra, pero fíjate que sonó muy de fondo, muy opaco, como con mucho corte en los graves y en los agudos, casi radial. Fíjate cómo se fue abriendo, ¿no? Esto de 3 golpes como si fuera una talea, como la forma de finalizar una frase que usan mucho los hindúes, fue abriéndose en cuanto a frecuencias y sonando cada vez más completo en cuanto al espectro sonoro. Ya está, eso fue suficiente para finalizar el análisis del día de hoy. Muchísimas gracias. Yo sabía que les gusta esto, pero no me esperaba que fuera tan repentino. El ingreso fue directo, el maravilloso Will Ramos con su voz extremadamente gutural, pero muy bien trabajada, a rompernos la cabeza. Fue como pam, pam, pam. Uy, se me voló el auricular. El pam, pam, pam. Ay, pam, pam, ay, vino, vino. Ese grito de dolor tremendamente bien colocado. Mirá lo que me provocó en la mano. Tremendamente bien provocado. Después voy a hacer un comentario al respecto de la voz, pero más adelante. Yo hago así, en realidad era el doble bombo lo que estaba sonando. El baterista, que ya lo dijimos en el otro análisis que hicimos de Lorna Shore, que si todavía no lo viste te lo dejo por acá arriba o debajo en la descripción. Habíamos destacado el tremendo trabajo que tiene la percusión en esta banda. Porque el baterista necesita ir al gimnasio para poder mantener la ametralladora rítmica que tiene todo el tiempo. La producción musical no está hecha con una computadora, sino que es un ser humano real tocando a esa velocidad y con ese nivel de precisión mágico. No, claramente es para... te volvés loco con esto. Y ahora, fíjate que están... taca, 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 estamos repitiendo. Muy
muy interesante de hacer en las cuerdas, tener como una nota pedal, como imitando de alguna manera el movimiento que hay en la batería. No están haciendo algo súper elaborado en términos escalísticos, sino que hay una búsqueda más desde lo rítmico. Lo bueno de esta clase de música es que uno tiene la posibilidad de danzar, de acompañar corporalmente la música de distintas maneras. Uno puede ir como más lento, o puede ir cabeceando más rápido, o puede ir moviéndose hacia los costados. Y esto no es un dato menor, porque la música nos tiene que provocar algo. Por algo esta banda tiene tanta fama y por algo han recomendado tanto esta canción. Muy interesante. Fíjate que en esta parte, que es como una suerte de transición entre todo lo que estábamos escuchando recién, toda esa densidad rítmica maravillosa que crearon, ahora volvieron a los acordes de la introducción, de esa parte que habíamos dicho que íbamos a llorar. Se contrasta con los agudos del sintetizador o de las strings que hay ahí sonando de fondo y la voz gutural grave de Will. Hay como una disonancia en cuanto al registro respecto de que la música parece que va por acá y Will está por acá abajo, lo cual es un dato de color muy interesante. Y fíjate cómo él también hace un tresillo como para darle pesadez y se va aclarando su voz. Existe el mismo procedimiento que vimos antes de ampliar el rango de frecuencias para que la voz y los instrumentos y todos los sonidos se escuchen más claramente a medida que avanza la canción. Claramente este debe ser el estribillo por lo magnánimo, lo gigante del sonido, y además fíjate que la voz de él y lo que está intentando representar está mucho más ahogado, mucho más contenido. No es como la primera parte que estaba toco, 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 acompañado con esa masa sonora rítmica tremenda, sino que acá está todo como mucho más planchado, más melancólico de alguna forma. Y observa también, si usas auriculares lo vas a poder apreciar muchísimo mejor. Acá la batería no está todo el tiempo haciendo un pedal rítmico, sino que está intercediendo, está teniendo un diálogo con la voz de Will. Por ejemplo, en ese lugar que hubo un corte, ¿no? Hizo un redoble con el doble bombo, hubo un silencio y estaba la voz de Will sola y volvió a caer todo junto con la guitarra y el bajo, la batería, y fíjate que queda muy bien. Es milimétrico, pero está tan bien hecho que uno lo puede apreciar. Quedó solamente la cola del sonido que venían ejecutando los demás instrumentos y la batería, y cae solo la voz de Will para después impactar con todo junto y queda maravilloso. Y fíjate que acá vuelve a aparecer lo que decíamos de la nota pedal, como si estuvieran haciendo todo esto. Y están describiendo una melodía, pero intercediéndola con la nota pedal, que queda tremendamente bueno, porque uno termina percibiendo muchísimas notas. Amigo, es un montón, es tremendo, es nuclear esta banda, es una muy buena definición, es nuclear porque es una explosión muy abarcativa. Esto es algo muy interesante para destacar, porque independientemente de que pertenezcan a un género o a un estilo, si querés, en donde es más habitual escuchar esta clase de sonoridad, me parece que siempre es muy importante destacar cuando el trabajo de los artistas está muy bien hecho en términos técnicos, porque no son cosas para nada fáciles de hacer. Desde la voz de Will, que está extremadamente trabajada y que hay videos en internet en donde él se muestra cómo la trabaja, cómo se cuida, porque también si uno no cuida o no tiene una buena técnica para hacer esos guturales tremendos y súper profundos, y esa voz tremendamente ahogada como si fuera un animal que está siendo degollado, podría lastimarse la voz. Y fíjate cómo en esta sección se han encolumnado todos los elementos que antes aparecían un poco por separados o en duetos o en tríos. Por ejemplo, la percusión constante con el doble bombo, la nota pedal, una melodía escalonada, y todo combinado al servicio de esta parte instrumental hasta que vuelve a ingresar la voz de Will. Fíjate cómo está estructurado todo muy arquitectónicamente para que uno no pierda el interés en la escucha de la canción, y eso es mucho, muy importante. Eso es mucho, muy importante.
En el estribillo, encima y en la parte más sentida o más triste que aparece en el videoclip, se combina la melodía del principio con la progresión épica, inspiracional, motivacional de acordes, más un cambio muy drástico e interesante en la voz de Will. Es una locura esto, es una locura, es para quedarse escuchándolo mucho. Y es una canción que para la extensión que tiene no resulta aburrida, independientemente de que haya secciones como las estrofas, los estribillos que reutilicen material que ya nos mostraron. Hermoso riff, muy rockero, muy bien heavy, muy ahí, muy colocado. Fíjate que incluso en esa segunda parte aparecía una duplicación, como si fuera una superposición de terceras, que es algo muy típico en estos estilos, porque la guitarra eléctrica tiene una participación muy importante, porque es un instrumento que va muy bien con esto. Y fíjate la combinación muy interesante que hace el guitarrista, ¿no? Que es escuchar la combinación de notas largas y a la vez la concatenación de otras secciones rítmicamente mucho más veloces, atrevidas y melódicamente mucho más extensas, sin recurrir únicamente a una melodía pentatónica, que sería quizás lo más sencillo, sino que abarca el grueso de la escala y mete algunas notas de adornos muy interesantes, con lo cual es una pieza que cierra por todos lados. Y lo interesante es que reservaron esto para el momento del solo. Como decíamos antes, no aparecían muchas notas porque acá es donde se explaya todo eso y queda muy bien. Y esto lo digo como alguien que no viene de este palo, de este género, sino que vengo del rock también, pero de otra connotación. Quizás la primera barrera emocional o la primera barrera artística con la que uno se encuentra en estos estilos, en este género, es el trabajo que hay con la voz. Pero a medida que uno escucha más y va ablandando la oreja en torno justamente a la apreciación de este método para cantar o de este nivel interpretativo tremendo que tienen estos muchachos y tantas otras bandas, uno entiende que está en los límites o en el borde de la expresión y que incluso más allá de ese borde hay algo más y que resulta muy interesante. Y quizás esa es la primera barrera con la que uno se encuentra y termina diciendo: no, esto no me gusta en absoluto, la voz es cualquier cosa, no canta, no se escucha absolutamente nada. Y en realidad es todo lo contrario. Y el cambio repentino que hay entre una voz susurrada, como si le estuviera hablando al oído o como si fuera la voz de nuestra conciencia o la del personaje en este caso, y el cambio al grito desaforado, desgarrado, eso es lo que tiene de interesante y atractivo la voz, que es una voz sufrida pero porque está contando una historia triste, y es muy habitual en estos estilos o géneros la narrativa en torno a temas controversiales para otras cosas. Por ejemplo, en el pop de repente no sería tan habitual encontrar algo de estas características porque apunta en otra dirección, y no es que una cosa está bien y la otra mal, sino que tienen tratamientos distintos de lo estético, y en lo estético entra lo musical, lo lírico, lo visual y todo lo que tenga algún tipo de connotación artística. Además queda súper épico todo, es como que está a punto de romperse todo, está tremendamente muy bueno, así que muchas gracias por haberme recomendado esto. Tengo ganas de hacer la segunda y tercera parte de esta trilogía, así que voy a estar esperando tus comentarios para ver si continuamos con eso o desistimos de eso directamente. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué haces eso? ¿Qué? ¿Por qué? Bueno, nos dejaron súper manijas, por lo menos a mí que no escuché las otras partes todavía, para continuar, porque ni siquiera fue que hubo un golpe final y cortaron en seco todo. Así que muchísimas gracias por haberme recomendado tanto que escuchemos esta canción. Si tenés alguna otra recomendación, como ya es habitual, puedes dejarlo escrito debajo en los comentarios. Y si llegaste hasta acá y te gustó este video, recordá que podés suscribirte, darle un like, hacerte miembro del canal para seguir apoyando esta clase de análisis. Y por lo pronto nos estamos viendo en estos otros videos que tengo preparados especialmente para vos. Chao.